Ok, así que sin más preámbulo, entonces, vamos a iniciar esta lección 9 del curso Hebreo Clásico Moderno. Vamos a ver los pronombres personales independientes. Dice la diapositiva, los pronombres personales independientes se escriben como formas independientes. Ellos pueden servir como pronombres sujetos, pero no sirven como los complementos directos de un verbo, ni como complementos de una preposición. Existen sufijos pronominales especiales que se añaden a los verbos, preposiciones y sustantivos para indicar una relación pronominal aparte del sujeto. Esta clase de sufijos se enseñarán en las próximas lecciones. Así que las formas de pronombres personales independientes cuando hace de sujeto son las siguientes. Vamos a ver en singular, vamos a ver en primera persona, segunda persona y tercera persona. ¿Ya? En primera persona, ¿ya? Tenemos masculino y femenino, también en segunda persona masculino y femenino, tercera persona masculino y femenino. Se los puse en colores, ¿cierto? Para fines didácticos. Entonces, comencemos con esos. Tenemos en primera persona el pronombre ani. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué significa ani? A mí. Ani, ¿qué significa un pronombre personal? Yo Yo. soy. Yo. Yo soy. Yo o a veces yo soy, pero eso va a depender va a depender del contexto, porque acuérdense que el verbo ser o estar, vamos a ver más adelante que no existe en hebreo, o sea, no es que no exista, no se escribe, ¿ya? Pero al momento de traducir sí debemos escribirlo, ¿ya? Pero en hebreo no se escribe, ¿ya? No está explícito en el texto hebreo. Ahora dice, ani, ¿cierto? Es yo. Pero hay otra forma de decir yo, que es anojí, ¿ya? Y ese anojí se usa para la divinidad, o sea, para Dios, ¿cierto? El eterno. Y se usa para reyes o personas importantes, ¿ya? Por ejemplo, el anojí se usa para Dios, se usa para un rey. Y también tenemos un caso que también el anojí se usa para el personaje Goliat, ¿ya? El gigante Goliat que lucha con David. Entonces, ese anojí se usa para personas importantes. El aní es para unas personas comunes y corrientes, por decirlo de esta manera. ¿No? Ahora, tenemos en segunda persona, siempre, ata. Ata en masculino, lo puse en amarillo, y at en femenino. ¿Qué creen ustedes que es ata o at? Si estamos hablando en primera persona y en segunda persona en este caso. Ella es. ¿Te acuerdas? Primero veamos los pronombres en español. En español, ¿se acuerdan los pronombres en español? ¿Cómo son? Él, Los, ella. las. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Esos son los Él, pronombres. ella. Ya, entonces, ata es tú, pero para masculino, y at para femenino. Y who es él para masculino y ella para femenino. ¿Ya? Aquí lo tenemos. ¿Ya? Miren, ahí tienen. Ani, yo, anoji, yo. Ata, tú, o también puede traducirse usted, ¿ya? Para masculino. At, tú, usted, para femenino. Who, en tercera persona, él o ese, para masculino. O he, en femenino, en tercera persona,
ella o esa. ¿Ya? Esos son los pronombres, ¿cierto? En primera, segunda y tercera persona singular. ¿Ya? En singular. Pronombres personales independientes, cuando hacen de sujeto, ahora plural. Vamos a ver el plural. El plural en primera, segunda y tercera persona. Yo ¿Cierto? soy, ellos son. ¿Perdón? No, lo estaba pensando, ellos son, ellas son. Vamos a verlo. Tranquilo, no se me adelante. Entonces, tenemos en masculino, primera persona, tenemos anahnu. ¿Ya? Y también hay otra forma que es anu, que es la forma que sale, por ejemplo, en el Tanaj. ¿Ya? Esa es en primera persona plural. ¿Qué creen? ¿Cómo ustedes creen que sería ahí en primera persona? Si cuando decimos en plural decimos, por ejemplo, nosotros, vosotros, ellos. ¿Qué creen cuál que sería nahnu? Yo. No, pues yo era en singular. Pero no Estamos existe hablando, eso en plural. miren, en plural tenemos Nosotros. que... Eso, muy bien. Entonces, primera persona plural, anahnu, ¿cierto? O anu. En segunda persona masculino, atem, masculino, femenino, aten. Y en tercera persona, gem, masculino, o gemá, masculino, o femenino sería gen o gená. Ahora, anagno sería nosotros o nosotras. Se usa tanto para masculino como femenino, en primera persona. En segunda persona, atem sería ustedes. ¿Ya? Aten, ustedes. Y en femenino, aten con una nun al final, una nun sofit, ¿ya? Es ustedes o vosotras, pero en femenino. En tercera persona, gem o gemá es ellos o esos, masculino. Y en femenino, gen con una nun final, o gená, es ellas o esas. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Estos son entonces los pronombres personales independientes cuando hacen de sujeto, pero en plural. Lo tenemos en primera persona, segunda persona y tercera persona, tanto masculino como femenino. Entonces, ya sabiendo esto, pasemos a lo siguiente. Dice, las oraciones que emplean pronombres personales independientes como sujetos a menudo serán oraciones sin verbos, o sea, sin el verbo ser o estar, como les dije anteriormente. ¿Ya? Ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo pronunciamos ahí? Dijimos que Ani era yo. ¿Y cómo se pronuncia Yud Hei Bat Hei? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Ani, Ani Adonai. Muy bien. Ani Adonai. Miren, fíjense que literalmente sería yo Adonai, yo Señor, ¿cierto? Pero nosotros no podemos traducir así en español. En español vamos a traducir yo soy el Señor. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que en el texto hebreo no sale el verbo ser o estar? En este caso el soy, ¿ya? No se escribe. Pero sí al momento de hacer la traducción debemos escribirlo. ¿Ya? Porque el hebreo es más tosco, es un idioma más tosco. ¿Ya? Como parecido cuando tú hablas, cuando habla Tarzán. Yo, Tarzán. Yo, Jane. ¿Te fijas? Tú, Jane. Entonces, es como así el hebreo. ¿Ya? Por eso, literalmente, Ani Adonai, yo Adonai. ¿Ya? Pero vamos a traducir, yo soy el Señor. ¿Ya? Otro ejemplo. Mijai, oh, Adelante. Mijai, ahí dice Ani, pero dice Adonai ahí. Dice Adonai, porque te acuerdas que en la clase pasada dijimos que esas vocales eran las vocales de Adonai, que era Ah, ok, sí, era sí. una codificación. Ujú, bien. Eso. Porque no sabemos cómo en realidad se pronuncian estas cuatro consonantes.
como yo les dije en el principio de la clase introductoria, que la pronunciación de estas 4 consonantes se perdió cuando los judíos fueron al exilio babilónico. La primera generación de judíos murió, nace una nueva generación porque no tenía ni idea cómo se pronunciaba el nombre de las 4 consonantes. Entonces el judío observante de Torah, por respeto, ¿cierto? Cuando ve esas 4 consonantes, pronuncia Adonai, ¿ya? Por eso podemos ver esas vocales que son del título Adonai, ¿ya? Es por eso. Entonces, veamos otro ejemplo. Y afarata. Se dan cuenta que el pronombre está al final. Miren, atá, que lo marqué en amarillo. Es tú para masculino. Ki afarata. Pues tú eres polvo. Afar es polvo. ¿Ya? Ki es lo que se puede traducir como pues. ¿Ya? Pues, literalmente, polvo tú. Literalmente, pues, polvo tú. ¿Ya? Pero nosotros no vamos a traducir así. Vamos a traducir, pues tú eres polvo en español. Porque se dan cuenta que la gramática en hebreo es muy diferente en este caso el hebreo bíblico, o hebreo clásico es diferente al español. ¿Ya? En español sí tenemos el verbo ser o estar, en hebreo no. ¿Ya? Y se dan cuenta que en español el pronombre está antes y en hebreo está al final, atá. Por eso se lo resalté en amarillo para que distingan dónde está el pronombre tanto en hebreo como en español. Sigamos. Otro ejemplo. Ajim. Disculpe, More, una Ajim. pregunta. Dígame. ¿Y ahí cómo identifico yo si es masculino o femenino? Por la palabra polvo. Por la palabra atá, porque está en un pronombre, es el Ah, pronombre ok. tú, Por el ata. masculino. Ok, sí, sí, disculpe. Y afar atá, tú eres polvo. Ahora, ajim, en el tercer reglón, dice ajim, que es hermanos, es el plural de hermanos, el plural masculino. Ajim anachnu. Anachnu es nosotros. Entonces si hiciésemos una traducción literal, sería hermanos nosotros. ¿Ya? Pero obviamente en español no lo vamos a traducir así. Vamos a traducir con el pronombre al principio. Nosotros somos hermanos. ¿Ya? Y en hebreo podemos ver que el pronombre está al final. Ahim anachnu. ¿Ya? Otro ejemplo con atá masculino. Atá haish. Atá haish. Literalmente, ahí mira, ahí podemos ver si el pronombre al comienzo, en hebreo. Recuerde que en el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Atá, tú, literalmente tú. Deme un segundito. Literalmente tú, el hombre, ¿cierto? Pero nosotros vamos a traducir tú eres hombre. ¿No? Dice, los pronombres demostrativos es aquel que indica algo o alguien que está siendo indicado de manera precisa. Por ejemplo, este hombre, este es el hombre. Ahora vamos a ver pronombres demostrativos. Pronombres demostrativos cercanos. Aquí tenemos un ejemplo de pronombre demostrativo cercano. Ze, este o ese. ¿Ya? Esos son pronombres demostrativos. Veamos otros. Zot, esta o esa, pero para femenino, por eso se lo puse en color rosado. ¿Ya? Ele, estos, estas, esos, aquellas, quienes, aquellos o aquellas. Se puede traducir de esas formas, depende del contexto. Y el E se usa tanto para femenino como para masculino. Por eso lo puse en blanco. ¿Ya? Pronombres demostrativos lejanos. Who, aquel. He, aquella.
femenino. Gemá o gem, aquellos, masculino. Gen o gená, aquellas, femenino. Un segundito, voy a sacar la barra de herramientas la abajo para que no me moleste cuando lea la diapositiva. Sigamos. Entonces dice, los pronombres demostrativos en hebreos tienen una función paralela a los de los adjetivos. ¿Se acuerdan que un adjetivo, por ejemplo, puede ser el blanco, el negro, gordo? Esos son adjetivos. Entonces, los pronombres demostrativos en hebreo tienen una función paralela a la de los adjetivos. Uno, como adjetivos pueden ser usados atributivamente, o sea, de atribuir, ¿cierto? En este caso, están de acuerdo en género, ¿ya? O sea, está igual, pueden ser masculino y femenino, ¿cierto? Número y definición con el sustantivo al cual se refieren, ¿ya? Sustantivo, recuerde que puede ser la mesa, el carro, la silla, ¿no? Ejemplos. Este lugar, miren, Hamakom Hazé, Hamakom Hazé. Se dan cuenta que el pronombre demostrativo está al final y tiene apegadito un artículo, Hazé, ¿ya? Hamakom, miren, tanto el sustantivo que es Makom, que significa lugar, tiene un artículo, y el pronombre también tiene un artículo, el pronombre demostrativo, ¿ya? Hazé. ¿Ya? Literalmente, si hiciéramos una traducción literal, sería el lugar, el este. ¿Ya? Pero obviamente en español no vamos a traducir así. Vamos a traducir este lugar. ¿Ya? Otro ejemplo. Haaretz Hazot. Haaretz Hazot. Hazot. Haaretz Hazot literalmente sería la tierra, la esta. Pero obviamente que en español lo vamos a traducir así, vamos a traducir esta tierra. ¿Ya? A veces lo resalté en amarillo el pronombre demostrativo para que lo identifiquen. Otro ejemplo. Bayom Jajú. Bayom Jajú. ¿Ya? En aquel día. ¿Ya? Literalmente Bayom sería en día, ¿cierto? El aquel. ¿Ya? En día aquel sería. Si hacemos una traducción literal, pero obviamente no vamos a traducir así en español. Vamos a traducir en aquel día. Se dan cuenta que el pronombre demostrativo está al final, ¿ya? Y aquí el pronombre tiene un artículo, ¿ya? Y Bayom tiene una preposición, que es la preposición pa, ¿cierto? Que se traduce como en, ¿ya? Sigamos. Ja de Bahrein, ja ele. Ja de Bahrein, ja ele. ¿Ya? Lo que se traduce como estas palabras, literalmente, las palabras, las estas. ¿Eh? Pero obviamente no vamos a traducir en español así, vamos a traducir estas palabras. Veamos otro ejemplo. Bayamim Jajem. Bayamim Jajem en aquel día. ¿Ya? Literalmente sería en días, aquel. ¿No? Obviamente, si no vamos a traducir en español, vamos a traducir en aquel día. Otro ejemplo. G, Jagim, Jaele.
G, G, Agrim, JL, ¿ya? G es un artículo, ¿ya? ¿Por qué es G y no Ja? ¿Se acuerdan? Masculino. Porque comienza con una Ain, ¿cierto? Cuando tenemos un artículo y comienza con en este caso, Harim, que es ciudades, ¿cierto? Comienza con una Ain, ¿cierto? Y debajo de la Ain es una pataje, entonces el artículo va a ser G y no Ja. Entonces, G, Harim, JL. Estas ciudades, literalmente, las ciudades, estas. ¿Ya? Ten cuenta que la estructura del hebreo es diferente. En español. Otro ejemplo. Va a ir, ja, a ver, aquí parece que cometí un error, a ver. En aquella. Ja, va a ir, jaji. ¿Ya? En aquella ciudad. ¿Ya? En aquella ciudad. No, está bien. Entonces, ahí tenemos literalmente en ciudad, el aquella. ¿Ya? Si hiciéramos una traducción literal, pero obviamente no vamos a traducir así, vamos a traducir en aquella ciudad. Ahora, si un sustantivo es modificado por un adjetivo, el pronombre usualmente aparecerá después del adjetivo. Si un sustantivo es modificado por un adjetivo, ¿ya? Un sustantivo, la mesa, el carro, la silla, por un adjetivo, o sea, el blanco, gordo, flaco, ¿ya? El adjetivo. Entonces, si un sustantivo es modificado por un adjetivo, el pronombre, o sea, el pronombre, el pronombre yo, tú, él, vosotros, vosotros, ellos, ¿cierto? Usualmente aparecerá después del adjetivo. Ejemplo. Hadabar, ha, gadol, haze. ¿Ya? Hadabar, hagadol, haze. ¿Ya? Lo que se traduce como esta gran cosa. La palabra dabar se puede traducir como cosa o palabra. ¿Ya? Se dan cuenta que la palabra dabar, que es palabra, ¿ya? Va acompañado o sea, va precedido de un artículo. Lo mismo que en este caso, adol, que sería el adjetivo, ¿ya? El adjetivo también tiene un artículo. Adol, que es el grande, literalmente. Sería la cosa, la grande, la esta, literalmente. Hagadol, o sea, perdón, Hadabar, Hagadol, Hazé. Pero vamos a traducir en español esta gran cosa. Por ejemplo, Haaretz, Hatoba, Hazot. Haaretz, Hatoba, Hazot. Es lo que se traduce esta buena tierra. ¿Ya? Literalmente sería la tierra, la buena, la esta. ¿Ya? Si hiciéramos una traducción literal del hebreo al español. Pero obviamente no podemos traducir así, lo vamos a traducir esta buena tierra. Recordemos que el hebreo se interpreta. El hebreo no se puede hacer una traducción literal al español. Entonces, Hamidbar, ¿cierto? Hagadol, Ha-hu, ¿cierto? Hamidbar, el desierto, Hagadol, el grande, Ha-hu, el aquel, literalmente. Pero obviamente no vamos a traducir así en español, vamos a traducir aquel gran desierto.
Midbar es desierto. Gadol es grande. En este caso se traduce como gran. Y hu, el pronombre aquel. ¿Ya? ¿Se va entendiendo, no es cierto, Javerín? ¿Se va entendiendo? ¿O están perdidos todavía? Mira, si tienen que entender que la estructura del hebreo es diferente al español. Pero, y se los marqué en amarillo, para que vean dónde está el pronombre. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, tenemos gadol, que es el adjetivo, y dabar, que es el sustantivo. ¿Ya? En la primera. Entonces, ambas, o en este caso las tres, tanto el sustantivo como el adjetivo, el pronombre, van a ir precedidos por un artículo definido, que es ja. ¿Ya? Es así de simple. Sigamos. Ja, shanim. Shanim es años. ¿Ya? Dice ja shanim, hat tovot, que es el plural femenino de buenos. Ha eli, que es el pronombre estos. Literalmente el estos. ¿Ya? Si hiciéramos una traducción literal sería el años, ¿ya? Tobot, los buenos, el estos, ¿ya? Pero obviamente no vamos a traducir así, vamos a traducir estos buenos años. ¿Se dan cuenta que el hebreo se interpreta? No podemos hacer una traducción literal, porque la gramática del hebreo, la estructura del hebreo es diferente al español. ¿Ya? Dice la diapositiva. Los pronombres demostrativos regularmente toman el artículo definido cuando se usa atributivamente. Los pronombres personales independientes, por otra parte, únicamente pueden ser usados como pronombres sujetos y nunca toman el artículo definido. ¿Cómo es esto? Vamos a verlo. Segundo, los pronombres demostrativos también pueden ser usados predicativamente. Como los adjetivos predicativos, ellos están de acuerdo en género, o sea, masculino, femenino, o dual, el número, ¿ya? Con los sustantivos o los que están unidos, pero jamás toman el artículo. Jamás toman el artículo. Vamos a ver ejemplo. Por ejemplo, aquí vemos este ejemplo. Aquí vamos a ver ahora el artículo que no tiene, el pronombre no tiene artículo. Ahora sale solo nomás, sale sod. ¿Ya? Sod, que es esta. Aretz, la tierra. Literalmente, esta la tierra. Pero en español vamos a traducir, esta es la tierra. ¿Por qué? Porque en hebreo el verbo ser o estar no aparece escrito. ¿Ya? Es como si estuviera invisiblemente. ¿Ya? Cuando hacemos la traducción debemos traducirlo. ¿Ya? Como esta es la tierra. ¿Ya? Otro ejemplo, miren, aquí otra vez el pronombre no tiene artículo. El pero sí tiene artículo el sustantivo. Eleja de Ogarim. Eleja de Bahrein. ¿Ya? Estas son las palabras. ¿Ya? Está en plural masculino. De Barim. Está en plural masculino porque terminan en in. ¿Ya? Otro ejemplo. Y aquella, Jair, la ciudad, literalmente, Gedolá, la grande. Gedolá es, em, es grande, pero en este caso es femenino, porque termina con una Kamatz Hei al final. Hagedolá. ¿Ah? Hi, Jair, Hagedolá. Aquella es la ciudad grande, pero literalmente sería aquella, la ciudad la grande. Pero obviamente no vamos a traducir así, vamos a traducir
aquella es la ciudad grande. Otro ejemplo. Hijadabar. Hijadabar, aquella es la palabra. Literalmente, aquella la palabra. ¿Ah? Ya estoy, concluye la clase. Es súper fácil la clase. Aquí Wow. aprendieron a cómo interpretar el hebreo. ¿Se dieron cuenta que no se puede hacer una traducción literal? ¿Ah? Entonces ustedes cuando lean el texto hebreo van a tener que interpretar. Ya recordemos que el hebreo es tosco. ¿Ah? Entonces, al traducirlo al español, ustedes van a tener que agregar algunas palabras que no existen en hebreo, como por ejemplo el verbo ser o estar. ¿Ya? O quitarle palabras como el caso de los artículos, como por ejemplo cada adjetivo, cada sustantivo tenía su artículo, cada pronombre también tenía su artículo, pero en español no es necesario traducir los artículos. ¿Ya? Y esa es la forma de traducir el hebreo. El hebreo no solamente se traduce, sino también se interpreta. ¿Ah? Excelente. Bueno, lo único que resta solamente cuando les envíe los PDFs, me voy a poner al día con los PDF ya. Mañana en la mañana voy a estar enviando, quería enviar hoy día el video de la 6, pero no va a ser posible porque no voy a tener tiempo. Así que mañana en la mañana, ya, si el Eterno lo permite, o dentro del día, vamos a estar enviando el video de las 6, que les debo el video de las 6, les debo el video de las 7 más el PDF. No, eso se la envié. El video de la 8 y el PDF de la 8. ¿Ah? Y ahora también estaría enviando el PDF de la clase 9 y el video de la 9. ¿Ah? Sí. Bien. Ahí me voy a poner el día con ustedes con eso. Mientras tanto, repasen las clases anteriores. ¿Ah? Gracias. Ya, Muchas Javier gracias. Javerot, gracias por su asistencia. Recuerden perseverar hasta que terminemos las clases. Y perseveran, van a aprender. Pero si no, si a mitad de camino ya no empiezan a asistir a las clases, no repasan su clase, entonces no van a aprender. ¿No? Entonces tienen que ser persistentes. Ahí donde ustedes tienen que mostrar emuná, ¿cierto? Lo que comúnmente se traduce como fe, pero emuná es perseverancia, firmeza. ¿Ya? Así que tener emuná, ¿cierto? Y seguir repasando las lecciones. No sé si el director Francisco quiere decir algo antes de concluir con la lección, con la clase, con la director. Bueno, sí, sigan estudiando, Shalom para todos, sigan estudiando y repasen porque al final hay que hacer una breve exposición para ver a la altura de lo que han aprendido, porque después tienen que pasar al hebreo avanzado. Shalom. Shalom. Excelente. Acuérdense que estas clases son 50 lecciones, ¿cierto? 25 de básico, 25 de intermedio. O sea, tenemos harto que estudiar todavía, ¿ya? Por eso estamos haciendo las clases de lunes a jueves, para ir avanzando más rápido, ¿ya? Porque son muchas clases. Y porque si hacemos las clases muy, como lo hacíamos anteriormente, hacíamos, por ejemplo, una clase por semana, entonces se expandía mucho la duración de las clases. Al final los javerín se quedaban como, ¿cómo se dice la palabra? No cómodos, sino como que se dormían, por decirlo de esta manera, ¿ya? Y no estudiaban. Entonces, yo le estoy mandando lecciones todos los días, de lunes a jueves, más seguido, entonces van a ir avanzando más rápido y van a ir repasando y estudiando las clases, ¿ya? Así que eso nomás, ánimo y seguir practicando, ¿cierto? Que la práctica hace al maestro. ¿Ya? De hecho, yo sigo estudiando hebreo, aunque ustedes no lo crean, yo estoy estudiando hebreo, sigo estudiando porque a mí el hebreo a veces se olvida, porque como tú no en la vida cotidiana, tú no hablas hebreo, ¿ya? Aquí en Chile por lo menos no hablamos hebreo. Entonces,
tengo que ir estudiando porque si no se van olvidando ciertas palabras o ciertas reglas gramaticales. ¿Ya? Entonces, por eso hasta el profesor tiene que estudiar. ¿Ya? Así que, Javerín, hasta aquí dejamos esta lección. Gracias por la asistencia y nos vemos mañana, si el Eterno lo permite. Shalom, Ubrajot. Paz. y bendición. Gracias. Laila Tov. Laila Top. Léelo todo.